¿Cómo están? Yo soy Vicky. Hoy vamos a tejer este suéter escote en B fácil, rápido y para todos los talles. Comencemos. Voy a utilizar una angorita sintética. Miren cómo es el grosor. Es peludita, muy suave y muy liviana. La voy a poner doble. Voy a poner 2 hebritas y la voy a trabajar con agujas número 8. Hay muchas maneras de colocar los puntos y yo lo hago así. Pongo la hebra detrás del dedo pulgar y del índice y estas dos las agarro con el meñique y el anular. ¿Ven? Así. Atrás por acá y esto es lo que lo tiene tirante. ¿Sí? Primero hago un rulito. Me queda un rulito en cada dedo y meto uno adentro del otro y tiro. Ese es el primer punto que va en la aguja. ¿Ven? Hay miles de maneras de hacerlo. Esta es la mía, que muchas veces me escriben y me preguntan cómo los pongo yo. Y ahora sí, ven que paso por atrás del índice y el pulgar y sostengo con el chiquitito y con el anular. ¿Qué hago entonces? Tomo esta hebra y hago este movimiento. Va de nuevo. Tomo esta hebra, traigo la hebra que está tirante ahí y la envuelvo para formar un punto. ¿Sí? Tomo esta hebra, recojo la que está tirante y trabo. Hay miles de formas de poner los puntos. Esta no es la más sencilla de aprender, pero es la que yo uso y se las quería mostrar. Parece en realidad rebuscado porque es difícil filmarlo también. Tengo ahí agarradas las dos colitas, levanto esta hebra, agarro la otra y ahí trabo. Una vez que le agarran la mano es rapidísimo y es súper firme. Acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Para una muestrita para calcular cuántos puntos poner y para ver si queda linda la tensión con este número de agujas. Para hacer esta prenda vamos a usar dos puntos diferentes. El elástico que lleva en la parte de abajo y el punto jersey. Así que comencemos con el elástico, que yo lo hice 2 y 2. Son 2 puntos derechos, 1, 2, subo la hebra y tejo 2 puntos revés, 1 y 2. Bajo la hebra y tejo 2 puntos derechos, 1, 2. Subo la hebra y tejo 2 puntos revés. Así repetimos 2 derechos, 2 revés hasta el final de la vuelta. 2 derechos y por último me quedan 2 revés. Revés y revés. Ahora cuando doy vuelta el tejido y voy a la siguiente hilera, me va a tocar empezar con 2 puntos derechos. Cuando ustedes vean esta espiguita, quiere decir que tienen que tejer punto derecho. Y cuando vean esta onda, es punto revés. Así que hacemos 2 puntos derechos, subo la hebrita y tejo 2 puntos revés. Esto que estamos haciendo es el elástico 2 y 2, porque se puede hacer el elástico 1 y 1, 3 y 3, 4 y 4, de mil maneras. Estos son 2 puntos para un lado y 2 puntos para el otro, por eso es elástico 2 y 2 o elástico doble. ¿Ven?
Hacemos 2 vueltitas más de elástico y ya cambiamos al punto siguiente, que es el jersey. Bien, acá tengo 4 vueltitas de punto elástico 2 y 2. ¿Ven cómo se nota? La parte de la ondita es el revés y la parte que se ve una espiguita o una V corta es el derecho. 2 y 2. Ahora vamos a hacer el punto jersey, que es toda una vuelta punto derecho, toda la vuelta completa, punto derecho o para abajo, no sé cómo le dicen. Pongo la hebra y tejo normal. Esta es toda una vuelta para abajo, punto derecho. Y ahora la vuelta del revés, toda la vuelta punto revés, tejido así, punto revés, toda la vuelta. Ese es el punto jersey. Se teje toda una vuelta para abajo o punto derecho y toda una vuelta para arriba o punto revés. Ahora nos toca hacer toda una vuelta de punto derecho. Este va a ser el frente del tejido, el de punto derecho. Miren qué lindo que queda. ¿Ven? Este es el clásico punto jersey. Entonces ya tenemos los 2 puntos que vamos a utilizar para esta prenda. Voy a tejer un par de vueltitas más y ya lo medimos. Bien, acá tengo mi muestrita tejida y ahora para calcular cuántos puntos poner, hay 2 opciones que son las que yo más uso. La primera es tomar una prenda que me gusta como me queda y ver cuántas veces entra esa muestrita en ese ancho. Por ejemplo, este es el suéter Libra, que lo tejí, ya está el video ahí si lo quieren ver. Y me gusta, es bien anchito, es oversize, así que yo lo voy a hacer así. Mido 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, entonces multiplico por 6 estos 12 puntos. Esa es una de las opciones. Y la otra es, ustedes se pueden medir de dónde hasta dónde quieren que su suéter sea de ancho en el cuerpo, o si es para otra persona la miden, y ahí miden cuánto es 12 puntos en centímetros y calculan cuántas veces tienen que hacer esta muestrita, cuántas veces tienen que multiplicar estos 12 puntos para alcanzar esa cantidad de centímetros que necesitan, ¿sí? Yo en este caso, para hacer uno igual al suéter Libra, voy a multiplicar 12 por 6. Sería 72 puntos. Bien, la espalda y la delantera comienzan exactamente igual. Puse 72 puntos. Ustedes van a poner la cantidad que les haya dado su cálculo. Y tejí 6 vueltitas de elástico que representan 4 centímetros más o menos. También pueden hacer el elástico más ancho o más finito, según lo que les guste más. Ahora lo que voy a hacer es pasar a punto jersey. Así que toda la vuelta derecho y voy a seguir tejiendo en punto jersey. Tengo tejidos ya en total 21 centímetros prácticamente. ¿Ven? Hice el elástico y después todo en punto jersey. Ahora lo que voy a hacer es los 10 puntos centrales, los voy a cambiar a elástico para ya ir marcando dónde va a ir el cuello en V. Ya les muestro. A ver si en este dibujito se entiende mejor. Yo hice el elástico y tejí más o menos hasta acá. Y acá estos 10 puntos centrales, 10 puntos, los voy a tejer en elástico. Elástico, elástico, elástico. Y después de unas vueltas voy a dividirlos por la mitad. Van a quedar 5 para un lado y 5 para el otro. Haciendo algunas disminuciones, va a tomar esta formita. Yo tengo 72 puntos. Los 10 puntos centrales ahora los voy a tejer en elástico, así que me van a quedar 62 para dividir de un lado y del otro. Así que 31
los 10 puntos centrales y 31 del otro lado. Vamos a tejer los 10 puntos centrales en elástico 1 y 1. ¿Qué quiere decir esto? Subo la hebra, punto revés, bajo la hebra, punto derecho, subo la hebra, punto revés, bajo, derecho. Acá ya tejí 1, 2, 3, 4 puntos en elástico, pero lo que voy a hacer es que queden 5 para un lado y 5 para el otro. Entonces, como quiero que sean iguales, voy a tejer el punto revés que toca y de nuevo otro punto revés para la otra delantera. Bajo la hebra, derecho, subo la hebra, revés, bajo la hebra, derecho, revés. A ver cuántos tenemos, contemos. Tienen que ser en total 10. 1, 2, 3, 4, 5 y de nuevo revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 10. Me queda hacer los 31 puntos restantes, todo en jersey, como veníamos tejiendo. Espero que lo hayan entendido, pero si no lo entendieron, no se preocupen, porque ahora lo vamos a volver a ver y se van a dar cuenta. Repetí 2 veces el punto revés para que en el centro queden 2 revés juntos y al momento de separar vaya uno para cada lado. En la hilera del revés no se olviden de estos 10 puntos centrales, respetar de tejerlos como se presentan, uno y uno, un derecho, un revés, un derecho, un revés, y acá van a encontrar 2 derechos juntos, que es donde de frente hicimos 2 revés juntos. Así que acá derecho, derecho, y ahora sigo con revés, derecho, revés, derecho y listo. Los 31 puntos de jersey para completar la hilera. Voy a hacer 2 vueltitas más, así, y después voy a separar el tejido en 2 partes. Repasamos por las dudas que tenemos 31 puntos, todo en jersey, 10 puntos de elástico acá en el centro, elástico 1 y 1, solo que acá en el centro hicimos 2 revés. Y después 31 puntos en jersey, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es tejer hasta la mitad, hasta acá, hasta el 5.º punto de elástico. Bien, tengo entonces 31 puntos y voy a tejer 5 del elástico, que son 10. 5 van a quedar para este lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Estos 5 van a ser de una delantera. Y ahora voy a tejer con otro ovillo de lana la otra parte. Agarro otro ovillo de lana, este va a quedar para este lado, y agarro uno nuevo para tejer la otra parte. Subo la hebra porque el primer punto es revés, revés, derecho, revés, derecho, revés. Y ahora me quedan los 31 puntos de punto jersey. ¿Sí? Ya dividí entonces las 2 delanteras. Cada una tiene su ovillito por separado. Tejo también la vuelta del revés. Ahí ya la estoy terminando. Y les muestro lo que vamos a hacer ahora en las vueltas del derecho. Ahora, en la vuelta del derecho vamos a disminuir un puntito de cada lado antes de comenzar la parte del elástico, ¿sí? Estos 5 puntos de elástico no los vamos a tocar
y 2 puntos antes vamos a hacer una disminución de este lado y de este lado 2 veces, acá puse otra, en las vueltas del derecho. Así que ahora vamos a hacer una, tejemos la vuelta del revés y luego hacemos otra, ¿sí? Acá estoy, entonces ya tejí los puntos jersey menos 2, que es donde voy a hacer la disminución, y tengo los 5 puntitos de elástico del borde. Así que estos dos los voy a tomar juntos y los voy a tejer juntos. De esta forma hago la disminución. 2 puntos que se van a transformar en uno solito. Eso es todo. Miren qué fácil que es la disminución. Listo. Ahora tejo los 5 del borde elástico. 2, 3, 4 y 5. Listo este lado. Ahora pasamos al lado siguiente con su otra lanita y vamos a tejer los 5 puntos de elástico. 3, 4 y ahí 5, y vamos a hacer la disminución también ahí. La disminución de este lado va a ser diferente. En lugar de hacer 2 puntos juntos como hicimos de este lado, vamos a pasar un punto sin tejer, no lo tejo, tejemos el siguiente y este que no lo habíamos tejido lo subimos arriba así como cerrando los puntos y listo. Se hace de este lado tejiendo 2 puntos juntos y de este lado, como hicimos recién, pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente y lo subimos arriba del primero. Ahora lo vamos a hacer de nuevo porque son 2 veces las disminuciones. Así que termino esta vuelta, hago la vuelta del revés y lo volvemos a hacer. Bueno, ahora vamos a hacerlo de nuevo. Otra disminución antes de llegar a los 5 puntos de borde. Tengo los 5 puntos de borde y estos dos que son los que voy a disminuir. Los tomo a los dos juntos y los tejo para que se transformen en uno solito. Ahora tejo los 5 del borde. 1, 2, 3, 4 y el último 5, se me escapa. Ahí está. Y ahora cambio de lana y voy a tejer 5 puntos de borde. 1, 2, 3, 4, 5 y voy a hacer la disminución, pero recuerden que de este lado es así. Paso un punto sin tejer, tejo el punto siguiente y monto el que no tejí arriba del que tejí. Listo, ya está. Ahora sigo tejiendo normalmente hasta tener el largo deseado. Les muestro todo lo que tejí. Ustedes lo pueden hacer del largo que les guste, por supuesto, pero el mío mide 44 centímetros en total, ¿sí? La parte del escote mide más o menos 24 centímetros. Y ahora lo que voy a hacer es algo similar al chaleco Gucci, que es cerrar todos los puntos menos los del cuello. Estos 5 que tenemos tejidos en punto elástico, los voy a continuar tejiendo un poquitito más, así después se unen atrás del cuello y queda súper prolijito, ¿sí? Entonces cerramos todos los puntos menos los 5 de punto elástico. Tejo un punto, tejo el siguiente y lo subo así arriba. De esta manera tejo uno y lo subo. Vamos cerrando todos los puntos hasta llegar
al cuellito. Acá ya estoy en los 5 puntos del cuello y los voy a seguir tejiendo unas vueltitas más o menos 5 centímetros. Después cuando termino les muestro cuánto mide, pero un pedacito así de cada uno de los dos lados del cuellito. Así que ahora paso a la siguiente aguja, al siguiente ovillo, tejo 1, 2, 3, 4, 5 y voy a tener que cerrar todos estos puntos del hombro, que lo que puedo hacer es cerrarlos después con otra lana, ¿sí? O ahora mismo. Puedo agarrar otro ovillito de lana y cerrarlos, o los dejo acá en la aguja sin que molesten, sigo tejiendo estos dos pedacitos, ¿sí? O también si tienen otra aguja, una tercera aguja, la usan para dejarlos en suspenso. Vamos a tejer entonces estos 5 puntos de un lado y 5 puntos del otro, más o menos 5 centímetros, para que nos quede una tirita que luego vamos a coser atrás de la nuca. Bueno, tejí este pedacito, me parece que está bien, es un poco menos de 5 centímetros, 4 y algo. Así que ahora voy a cerrar los puntos, cierro estos 5 puntos, uno, lo subo arriba del otro. Es difícil hacerlo con la cámara porque no me quedan cómodas las agujas. Ahí, ahí y el último, ahí. Voy a cortar, ahí corté la puntita, lo paso por adentro y trago. Ya tengo una lista. Vamos a la de al lado. Cierro los 5 puntos, 1, cierro, 2, cierro, 3 y 4, cierro, y el número 5 es el que está en la aguja, que ahora corto la hebra y la paso por adentro para trabar. 5, ahí está. Y me habían quedado pendientes de cerrar estos de acá. No los cerré porque si yo los cerraba en ese momento me iba a quedar la hebra de este lado y no iba a tener hebra para seguir tejiendo el cuellito. Entonces ahora ya corté, agarro otra hebrita y voy a cerrar estos puntos, los del otro hombro. Uno y lo subo así. 2. De esta forma cierro todos los puntos del hombro. Así se ve terminada la parte de adelante, ¿ven? Las dos tiritas estas, luego las vamos a coser así y las vamos a unir a la espalda. Va a quedar Vamos a el coser ahora cuellito la tirita que va a quedar atrás perfecto del ahí cuello. atrás de la nuca. Así que tomamos la aguja, enhebramos con la colita de lo que nos sobró de cuando cerramos los puntos. Acomódense bien para coser cómodos. Y vamos a ir pasando de un lado hacia el otro, enganchando un punto de un lado, pasamos al otro lado y buscamos el puntito para coserlo uno con el otro. La espalda, al igual que la delantera, comencé con 72 puntos, que son más o menos 66 centímetros, y de largo, al igual que la delantera, 44 centímetros. Pero ustedes lo pueden hacer del ancho y del largo que les guste. Acá tengo la parte de la espalda, que la pongo del revés, con el revés mirando hacia mí, y la parte del frente de la delantera del tejido, todo armadito como ya si estuviera listo. Y ahora vamos a coser la parte de los hombros y la parte de atrás del cuello. Voy a colocar un marcador que una el centro de la espalda con el centro de la delantera del cuellito. Así queda bien la costura en donde tiene que ir. Comienzo con un extremo
enhebrando la aguja con la colita que sobró y pasando de un lado hacia el otro, enfrentando los derechos de la prenda. Miren, acomoden, pónganse cómodos, que quede bien derechito. Así pueden ir tomando un punto de cada lado. Ahí tomo un punto. Ven que es como una B corta cada punto. Así que tomo una de un lado y ya voy al otro lado y agarro la misma pero del lado de enfrente. Así van quedando enfrentadas una B corta y la B corta del otro lado. Así vamos a coser todo, de hombro a hombro. Para las mangas puse 46 puntos, que son 44 centímetros más o menos. Es una manga bastante ancha. Y tejí 23 centímetros de largo. Ahora lo que voy a hacer es disminuir todos los puntos a la mitad para hacer el puño. Tejo el primer punto de borde y de todos los demás los voy a tejer de a dos. Tomo 2 puntos juntos y los tejo. Tomo 2 puntos juntos al derecho y los tejo. De esta manera voy a tener prácticamente la mitad de puntos. Así toda la vuelta. 2 puntos juntos al derecho. La vuelta del revés la tejo normalmente, todo punto revés. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a cambiar a punto elástico. Vamos a tejer elástico 2 y 2, 2 derecho y 2 revés, tal cual como hicimos la parte de abajo del suéter. 2 derecho y 2 revés para hacer el puño de la manga. Tejí unos 8 centímetros de puño y cerré todos los puntos. Ahora lo que vamos a hacer es coser la manga, enfrentando así para que quede la parte derecha adelante, y ahí vamos a coser todo el lateral de la manga. Voy a pasar la aguja por detrás del nudito, donde comienza la vuelta. Y ahí voy a comenzar a coser de un lado y del otro. Agarramos una vueltita de un lado, vamos al otro lado y agarramos una vueltita. Volvemos. Una vuelta y del otro lado una vuelta. Así vamos a ir cosiendo todo el lateral de la manga. Vamos para un lado y después vamos para el otro. Se los muestro bien de cerca. En el punto jersey, ven, se agarra una vueltita y del otro lado lo mismo. Ahí, enganchamos la aguja ahí atrás. Una vez que tenemos toda la manga cosida, vamos a marcar el centro, la parte que va a ir arriba en el hombro, y le vamos a colocar un marcador para unirlo al hombro. ¿Sí? La costura del hombro de la prenda con el marcador, ahí lo fijamos. Entonces ya sabemos desde dónde hasta dónde vamos a coser. Desde ahí, acá yo ya tengo la aguja enhebrada, entonces coloco la manga en posición
Y puedo coser desde acá abajo en los laterales o lo puedo hacer después, como ustedes quieran. Ahora yo voy a marcar con la aguja hasta dónde va a ir la manga. Hasta acá. Y ahí comienzo a coser. Voy a tomar un punto de cada lado, como venimos haciendo siempre. Un punto de la manga y un punto, una vueltita de acá del cuerpo. Un punto de la manga, una vuelta del lado del cuerpo. Acá ya terminé de unir toda la manga y ahora lo único que me queda hacer es coser el lateral del cuerpo y listo. Acá está terminado, espero que les guste, que lo hagan. Nosotros hacemos envíos a todo el país. Les dejo el WhatsApp para que puedan pedir el catálogo y los precios. Besos.